Entonces con esto ya vimos cómo funcionan todos los bloques de Notion y ahora vamos a pasar a la parte más jugosa, que son las bases de datos, que realmente es donde la magia ocurre en Notion. Así que ahora vamos a ver todo el proceso, desde cómo crear una base de datos hasta cómo crear relaciones y rollups entre estas. Y para hacerlo práctico vamos a hacer todo esto a la vez que creamos un sistema básico de gestión de tareas y proyectos. Entonces básicamente vamos a replicar estas bases de datos que pueden ver acá. Acá ya pueden ver las bases de datos terminadas. Vamos a crear básicamente una base de datos de reuniones, que básicamente la idea es que contenga las notas de tus reuniones. Una base de datos de proyectos y una base de datos de tareas. Más que realmente hacer un sistema de gestión de tareas y proyectos acabado, acá lo que vamos a hacer es utilizar esto para explicar las bases de datos. Entonces quizás vamos a poner algunas propiedades que no sean tan útiles, pero que van a tener el fin de mostrar los distintos tipos de propiedades y de vistas que se pueden crear en Notion. Entonces ahora, para partir este sistema desde cero, vamos a ir a agregar una página y vamos a llamarlo nuevo tareas y proyectos tareas y proyectos, por ponerle un nombre. Y vamos a buscar un icono, vamos a poner work, veamos qué sale. Y vamos a ocupar el icono del maletín. Y vamos a poner una imagen de fondo. Vamos a dejar simplemente la que está. Recuerden, si quieren cambiar la imagen, van a change cover y pueden elegir una imagen de la galería. Y vamos a elegir este que está acá. O bien pueden subir una foto, poner una foto de un vínculo o una foto de Unsplash. Y ahora vamos a ver primero cómo se crean bases de datos. Y para esto hay varias formas de hacerlo. La que más me gusta en lo personal es el slash. Siempre tratar de ocupar más el teclado que el mouse. Y escribimos database, que es base de datos en inglés. Acá nos da una serie de opciones. Básicamente las dos principales son Database Inline y Database Full Page. Como esto ya lo vimos en la sección anterior, esto lo que crea es una base de datos dentro de la página o crea una nueva página como una base de datos. Ahora, como vamos a estar creando tres bases de datos que van a estar relacionadas entre sí, lo que vamos a hacer es crear estas tres bases de datos como inline, para poder verlas uno junto a la otra y de esta forma ir apreciando cómo los cambios que ocurren en una van a afectar la otra, ¿ok? Ahora podemos directamente crear una base de datos inline, a la cual le vamos a poner directamente tareas. Por ahora lo que vamos a hacer simplemente es crear tres bases de datos inline. Entonces creamos la base de datos de tareas. Ahora vamos a crear la base de datos de proyectos. Esta vez lo vamos a hacer todo en español. La otra me quedó un poco en Spanglish. Y vamos a crear la base de datos de de reuniones. Ahora, cuando uno crea una base de datos inline, automáticamente crea una vista de tabla. Pero si uno quiere, uno puede cambiar el tipo de vista de base de datos. Y esto uno lo hace esto uno lo hace entrando a las opciones de la base de datos, que son estos tres puntitos que aparecen arriba a la derecha. Y acá vemos el menú de opciones de la base de datos, donde podemos ver el layout, que es donde uno ve los distintos tipos de vistas.
Podemos ver las propiedades de la base de datos. Podemos ver los campos, ¿verdad? Acá está solamente el campo name y tags. Son los dos campos que aparecen por defecto cuando uno crea una base de datos. Podemos ver que podemos editar los filtros de la base de datos. Podemos ver que podemos editar el orden de la base de datos, cómo se muestran los ítems de la base de datos. Podemos editar cómo se agrupan los ítems de la base de datos. Esto lo vamos a ver en profundidad más adelante también. Podemos elegir un límite de cuántas páginas se muestran en la base de datos. Y podemos bloquear la base de datos para que no se puedan cambiar las propiedades de la base de datos, sino que solamente se puede cambiar el contenido de la base de datos. Podemos copiar el link de la base de datos. Podemos duplicar la base de datos y podemos eliminar la base de datos. Entonces, si quisiéramos cambiar la vista de la base de datos por algo que no sea tabla, digamos que queremos una vista de tarjetas, apretamos Board y nos lleva directamente a una vista de tarjetas. Ahora esto automáticamente elige una propiedad para agrupar, porque en la vista de tarjetas, por defecto, es una vista que agrupa los contenidos de la base de datos por alguna propiedad. Pero acá uno puede ocupar qué propiedad uno quiere que utilice la base de datos para agrupar los distintos ítems de la base de datos. Vamos a explorar estas distintas vistas de la base de datos luego, pero por ahora, para crear la base de datos y crear los distintos campos, las distintas propiedades de la base de datos, vamos a manejar todo en la vista de tablas. Ahora, estas tres bases de datos existen dentro de la página Nuevo, Tareas y Proyectos. Y si vamos al menú de la izquierda, vamos a ver que acá nos aparecen nuestras tres bases de datos. Ahora, cada una de estas bases de datos realmente son una página de base de datos también. Y si nosotros accedemos a esa página individual de base de datos, podemos ver nuestra base de datos por sí sola, donde también podemos editar algunas propiedades de nuestra base de datos, como por ejemplo agregar un icono. Entonces vamos a agregar un icono y vamos a ocupar el checkbox. Para tareas, vamos a ir a la vista a la base de datos de proyectos. Y vamos a poner este organizador para proyectos. Y para reuniones vamos a agregar el icono de handshake o de apretón de manos. Y ahora vemos que nuestras bases de datos aparecen con un icono. Lo que va a ser particularmente útil una vez que empecemos a trabajar con las relaciones entre bases de datos para poder identificarlas de forma más fácil. Entonces, en primer lugar, lo que vamos a hacer es ir explorando las propiedades de las bases de datos. Y esto lo vamos a hacer al mismo tiempo en que vamos a ir agregando propiedades a nuestra tabla de tareas. Y vamos a ir viendo las distintas propiedades que Notion nos ofrece para agregar a nuestras bases de datos. Posteriormente, una vez que ya tengamos nuestras bases de datos armadas, vamos a explorar las distintas vistas que nos ofrece Notion y algunos potenciales usos que les podemos dar a estas vistas. Y finalmente vamos a explorar el cómo crear filtros y cómo ordenar nuestras bases de datos. Entonces, en primer lugar, vamos a comenzar con la base de datos de tareas. Y acá vamos a comenzar agregando propiedades a esta base de datos. Acá hay dos formas en que puedes agregar propiedades. Puedes ir a los tres puntos para abrir el menú de base de datos, ir a la sección propiedades y puedes ir a New Property, que significa nueva propiedad. Y acá podemos ver las distintas opciones que nos provee Notion para crear propiedades de bases de datos, o como también se les conoce, campos de las bases de datos. Acá podemos ver que Notion las divide entre propiedades básicas y propiedades avanzadas. Entre las propiedades básicas encontramos un campo de texto, de número, donde podemos mostrar números en distintos formatos, como pueden ser
números enteros, números con coma. También puedes mostrar porcentaje, puedes mostrar monedas y puedes crear barras de progreso también de forma automática con una de las últimas actualizaciones de Notion. Luego tienes la propiedad de Select que básicamente te permite crear un menú del cual tú puedes elegir solamente una propiedad. Luego tenemos la opción de Multi-Select, que también te permite crear un menú, pero esta vez te permite seleccionar múltiples opciones. Luego tenemos la propiedad de Status, que es bastante similar a la propiedad de Select, con la diferencia de que categoriza las opciones entre Not Started, que significa que aún no comienza, en progreso, que es in progress, que significa en progreso, y finalmente completed, que significa completados. Y puedes crear substatus que indiquen algunos de estos tres estados de avance. Esto es particularmente para crear tableros tipo Kanban y para bases de datos que necesitan este tipo de estatus, como lo podrían ser tareas. Yo quiero saber en qué estado está una tarea. Si es que es un to-do, es decir, un pendiente, está en progreso o si está completada. Luego tenemos la propiedad de date, que es fecha. La propiedad de persona, que es básicamente que puedes seleccionar una persona dentro de las personas que están invitadas a participar de esta página en Notion o esta base de datos en Notion. Esto lo vamos a ver más adelante. Podemos ingresar un campo para subir archivos o medios. Podemos crear una casilla de checkbox, ingresar una URL, una dirección web. Podemos ingresar un email y un teléfono. Luego tenemos las propiedades avanzadas. La primera es fórmula, que básicamente nos permite a través de código relacionar distintas propiedades de la base de datos para agregar información o para relacionar esta información de forma más dinámica y crear incluso nueva información en base a las propiedades ya existentes. Luego tenemos la propiedad de relation, que lo que hace es relacionar las bases de datos. Luego tenemos la propiedad rollup, que lo que hace es levantar información de otra base de datos y traerla a esta base de datos. Y finalmente tenemos las propiedades como created time, que significa a qué hora se creó ese ítem de la base de datos, created by, quién lo creó, last edited time, que significa tiempo de la última edición de ese ítem de la base de datos, y last edited by, que significa quién editó por última vez ese ítem. Ahora vamos a ir aplicando todas estas propiedades en estas distintas tablas para ver en la práctica cómo se utilizan y cómo se pueden configurar para distintas funciones. En este caso, para crear una base de datos de tareas, proyectos y de reuniones. Entonces lo primero que nos importa en una base de datos de tareas, ¿verdad?, es el estatus. Quiero saber cuál es el estatus de mi tarea. Entonces creamos una propiedad de estatus. Ahora, simplemente para hacerlo en español, en vez de not started, que significa no comenzado, vamos a ponerle pendiente. En vez de in progress, le vamos a poner en progreso. Y en vez de done, le vamos a poner hecho. Y podemos ver que, como estamos ocupando la propiedad de status, encapsula cualquier tipo de estatus que nosotros creemos en una de estas tres categorías: to do, en progreso o completado. Vamos a ver para qué sirve esta categorización más adelante cuando veamos las vistas, especialmente la vista de tablero, cuando creemos tableros del tipo Kanban. Importante acá es destacar que hay que definir cuál es la propiedad que se va a crear por defecto. Acá vamos a dejar esta propiedad por defecto, que es
la propiedad de pendiente. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que se crea un nuevo ítem en la base de datos, por defecto va a venir con esta propiedad de que es un pendiente. Si quisiéramos cambiar esto, simplemente vamos acá y ponemos set as default. Pero vamos a dejar pendiente como la propiedad por defecto. Ahora podemos ver que en nuestra base de datos aparece el status y que todas nuestras tareas aparecen como pendientes. Y acá nosotros podríamos cambiar el status de nuestras tareas como en progreso y hecho. Vamos a dejar esta como pendiente, esta como en progreso y esta como hecha. Y vamos a ponerle nombre a estas tareas para ir viendo cómo esta base de datos evoluciona. Tarea 1, tarea 2 y tarea 3. Ahora digamos que no te gusta mucho esta categoría. Lo único que te importa saber es si es que tu tarea está hecha o no. Entonces es que puedes mostrarla como un checkbox o puedes mostrarla como las opciones que tú defines. Entonces si la defines como checkbox, lo que te va a mostrar es que cualquier estatus que esté en la categoría to do lo va a mostrar como un checkbox vacío. Cualquier estatus que te muestre que tú crees dentro de la categoría progreso, te lo va a mostrar como la caja con un guión. Y cualquier estatus dentro de la categoría completado te lo va a mostrar con un ticket. Ahora si haces clic o sacas el clic, solamente va a pasar de to do a completed, o en este caso de pendiente a hecho. Así que ojo que cuando ocupas el checkbox no puedes realmente pasar a este estado de en progreso. Y si es que haces clic va a pasar directamente a hecho. Y si haces clic de nuevo va a pasar de nuevo a pendiente. Así que ojo que con el checkbox existen solo dos estados realmente. Y digamos que estamos más familiarizados con el checkbox para el estatus de las tareas, así que vamos a dejarlo como un checkbox. Y es lo que más me interesa, así que lo voy a poner en primer lugar. Y esta es la forma en la cual tú puedes cambiar el orden de las propiedades. Simplemente la agarras y arrastras para mover dependiendo de cómo quieres que aparezca el orden de las propiedades. De la misma forma, puedes achicar o ensanchar cualquiera de las propiedades de la base de datos. Ahora vimos cómo crear una propiedad desde el menú de propiedades. Esta vez vamos a crear una propiedad apretando este símbolo más al final de las propiedades que ya están creadas. Y automáticamente vamos a entrar al mismo menú. Ahora la siguiente propiedad que vamos a crear es que vamos a definir un due date o una fecha de acción para esta tarea. Entonces para esto vamos a ocupar la propiedad date, que significa fecha. Y vamos a ponerle fecha de acción, que quiere decir cuándo la vamos a hacer esta tarea. Y acá podemos ver en qué formato queremos que aparezca nuestra fecha. Para ver esto en la práctica vamos a definir distintas fechas para estas tareas y así es como uno puede definir las fechas. Uno puede escribir la fecha acá o puede elegir una fecha en el calendario. Y cuando uno quiere editar una propiedad puede editarla directamente donde estamos viendo acá en propiedades. O podemos ir a la propiedad, hacer clic e ir a Edit Property, que significa editar propiedad. Y podemos ver que esto se puede mostrar de distintas formas. Mostrando mes, día, año. Día, mes, año, que es como lo hacemos en Latinoamérica, ¿verdad? O en español en general. O año, mes y día. Y finalmente hay una función que se llama Relative, que te muestra la fecha en forma relativa al día de hoy. Es decir, si es que es el día de hoy, te va a mostrar hoy. Si es que fue ayer, te va a mostrar ayer. Y si es que es mañana, te va a mostrar mañana. Y esto va a ir cambiando según el día en que se esté mostrando esto, ¿verdad?
Entonces a eso se refiere que es relativo al día de hoy. Generalmente vamos a ocupar esta propiedad en el modo full date. Y acá elegimos si es que queremos ocupar el formato de 12 horas o el de 24 horas. Ahora, algo que se puede hacer dentro de estas bases de datos es no solo elegir una fecha, sino que una fecha de comienzo y una fecha de término. Y vamos a ver que esto es útil, especialmente si queremos ocupar la vista de timeline, que es una vista del tipo carta Gantt. Entonces, por ejemplo, si acá apretamos el switch de end date, que significa fecha de término, vemos que aparece una segunda fecha y ahora podemos definir una fecha de inicio y una fecha de término. También podemos hacer clic en este segundo switch, donde además ahora podemos ingresar una hora específica para el inicio y para el término. También podemos cambiar el formato y podemos elegir una zona horaria, que también es importante a veces, sobre todo si trabajas con personas en distintas zonas horarias. Por ahora vamos a limpiar todo esto y vamos a dejar la fecha de ayer, hoy y mañana. Ahora, ¿qué otra propiedad es importante considerar cuando creamos una base de datos de tareas? Es a qué proyecto pertenece esta tarea, ¿verdad? Entonces ahora vamos a ver otra forma de ingresar una propiedad y que es editar una propiedad. Entonces digamos que no quiero ocupar esta propiedad que se llama tags. Entonces voy a ir a editar esta propiedad y voy a cambiarla. Y voy a llamarle proyectos. Proyecto. Porque quiero definir a qué proyecto pertenece. Ahora, esta propiedad en particular la voy a explicar más adelante cuando expliquemos las relaciones. Así que por ahora la voy a dejar simplemente como un multiselect. Como un campo de selección múltiple. Otro ítem que nos importa saber cuando hablamos de tareas es quién es responsable de la tarea, ¿verdad? Entonces para esto vamos a crear una propiedad del tipo persona. Y acá la vamos a llamar responsable. Y acá nos aparece esta propiedad que se llama limit, que básicamente lo que nos indica esto es si es que podemos seleccionar muchas personas o si solamente podemos seleccionar una. Ahora, generalmente cuando hablamos de tareas queremos que haya una persona que sea accountable, que sea responsable de cumplir esa tarea. Entonces vamos a definir que esto es una propiedad que va a tener un límite de una persona. Y en lo personal me gusta mostrar que esta es una propiedad con límite en el nombre de la base de datos, y esto lo hago poniendo un corchete con un 1 en el nombre. Ahora vemos que podemos elegir a las personas responsables para este proyecto. Por supuesto, acá solamente estoy yo en esta página de Notion. Pero si invito gente o si tengo un plan de equipos en Notion, acá veríamos que me aparecen más opciones en esta casilla. Podríamos ver nuestro equipo en esta casilla. Ahora, como una de las funciones que estamos viendo en este sistema va a ser el de reuniones, también queremos ver si es que esta tarea pertenece a una reunión. Entonces vamos a crear una propiedad de reuniones y por ahora la vamos a crear como texto simplemente porque, como dijimos, la propiedad de relation la vamos a explicar más adelante. Así que por ahora vamos a dejar esta propiedad como texto, pero le vamos a poner el nombre de reuniones. Ahora vamos a crear una propiedad del tipo número que se va a llamar urgencia y que vamos a poner entre paréntesis del 0 al 10, del 1 al 10. Y vamos a duplicar esta propiedad. Vamos a ir a Edit Property y esta vez, en vez de crear una nueva propiedad, vamos a mostrar otra función que es duplicar propiedad. Y vamos a llamarle impacto.
que también va a ser una propiedad de número que va a ir del 1 al 10. Acá podríamos definir, como dijimos anteriormente, que esta propiedad de número se puede mostrar como número entero, como número con comas, como porcentaje o como una serie de monedas, de divisas. Por ahora vamos a dejarlo simplemente como número. Y acá donde sale show as es que podemos mostrar este número como simplemente un número, o podemos crearlo una barra de progreso o un anillo que muestre el progreso también de 0 a 100, básicamente. Estas dos propiedades que acabamos de crear va a ser básicamente para mostrarles cómo crear fórmulas. Entonces vamos a jugar con estas dos propiedades de urgencia e impacto. Y finalmente, para esta base de datos de tareas, vamos a crear una última propiedad que se va a llamar tareas activas, que también va a ser una fórmula que por ahora vamos a dejar como un campo de texto. Ahora, como podemos ver, creando esta base de datos de tareas, utilizamos la propiedad de status, de nombre. Esta, por cierto, es el único campo que puede ser un campo principal, a diferencia de otros sistemas de base de datos donde uno puede definir otro tipo de campos como campo principal. Notion por ahora no te lo permite, solamente el nombre puede ser campo principal. Sin embargo, al menos puedes cambiarle el nombre. Entonces acá vamos a llamarle a este campo tareas. Tarea. Vimos la propiedad de fecha. Tenemos esta propiedad de selección múltiple que realmente no la utilizamos, pero básicamente si vemos acá podemos poner distintas opciones, ¿verdad? Proyecto 1, proyecto 2, y acá podemos editar el texto que ya pusimos o podemos cambiar el color. Y como es selección múltiple, acá podemos elegir uno o más, y también podemos crear nuevas opciones directamente desde este campo de selección. Vimos la propiedad de persona, y la propiedad de texto, y la propiedad de número. Y como indiqué, el campo, la propiedad proyecto y la propiedad reuniones van a ser del tipo relación, y la propiedad U+I indicador y la propiedad tareas van a ser del tipo fórmula más adelante. Pero antes de ir a esas propiedades avanzadas, vamos a terminar de explorar los otros tipos de propiedades mientras que llenamos las otras bases de datos de proyectos y de reuniones. Ahora vamos a ir avanzando un poco más rápido porque ya vimos varias de las propiedades y ya a esta altura deberías estar más familiarizado en cómo funciona, cómo se crean las distintas propiedades de las bases de datos, ¿verdad? Así que vamos a crear una propiedad nuevamente de status. Vamos a cambiar esto por hacer. En progreso. Y completado. Esta vez no lo vamos a dejar como un checkbox, sino que vamos a dejar como estas distintas opciones. Vamos a cambiar la propiedad de nombre por proyecto. Y vamos a definir un proyecto casa, un proyecto trabajo y un proyecto con Juan Pérez. Ahora la propiedad de tareas y de reuniones la vamos a crear cuando expliquemos las relaciones, porque vamos a ver que se crea de forma automática en la otra base de datos cuando uno lo crea en la base de datos
original. Es decir, si crea una relación en la base de datos de tareas con la base de datos de proyectos, al crearle la base de datos de tareas, inmediatamente va a crear la relación, va a crear una propiedad de relación también en la base de datos de proyectos. Entonces vamos a crear una propiedad de persona que le vamos a llamar líder de proyecto. Este también va a ser limitado a 1. Entonces vamos a poner un 1. Ahora vamos a crear dos propiedades de fecha. Una que le vamos a llamar comienzo. Y vamos a duplicar esta propiedad y a la segunda le vamos a llamar término. Entonces tenemos una fecha de comienzo y una fecha de término del proyecto. Como les mostré antes, podríamos haber definido estas dos propiedades dentro de una sola, definiendo acá un end date, una fecha de término, pero por razones que realmente no vale la pena abordar en este video, esto puede traer ciertas complicaciones al momento de ocupar fórmulas y al momento de ocupar rollups. Quizás hable más de esto en profundidad en otro video, pero excepto en casos excepcionales donde no vamos a ocupar esa fecha de comienzo y de término para nada más que para visualizarlas, es decir, no vamos a ocupar fórmulas ni rollups con esas fechas, no hay problema con ocupar esa fecha end date y fijar tanto una fecha de comienzo como una fecha de término dentro de una propiedad única de fecha. Ahora, si piensan ocupar la fecha para fórmulas o para rollups, les recomiendo crear dos fechas separadas. Ahora vamos a crear otra propiedad que va a ser de número y la vamos a llamar progreso. Y esta vez vamos a crear una barra de progreso. Y nos va a preguntar si es que esta barra se divide por cuánto. Es decir, que va de 0 a cuánto. Y como esto lo vamos a definir en porcentaje, vamos a elegir bar. Y no me va a preguntar ahora, porque claramente como es porcentaje va de 0 a 100. Y podemos elegir si queremos que se muestre el número o que no se muestre el número. Acá vamos a pedirle que nos muestre tanto la barra como el número. Y podemos elegir el color de la barra, que lo vamos a dejar en verde. Ahora, para ver inmediatamente cómo se ve esto, vamos a poner acá distintos estados de avance para estos proyectos. Y finalmente vamos a crear una última propiedad a la cual le vamos a llamar tareas activas. Esta por el momento la vamos a dejar como texto, pero esta va a ser un rollup. ¿Qué es un rollup? Nuevamente es un tipo de propiedad que llama información de otra base de datos y la carga en esta base de datos. Vamos a ver cómo se ocupa esto un poco más adelante, después de explicar las relaciones. Finalmente vamos a poblar nuestra base de datos de reuniones. Y para nuestra reunión vamos a definir un campo título, más bien quizás. Y lo más importante para una reunión es la fecha. Así que vamos a cambiar esta propiedad por una propiedad de fecha. Date. Luego vamos a crear una propiedad de persona que va a ser asistentes. Acá estamos asumiendo que tienes a tu equipo ya invitados a esta página de Notion o tienes una cuenta de equipos donde ya pertenecen y tienen un workspace compartido, tienen un espacio de trabajo compartido de Notion. Y esta vez no vamos a poner límite, así que vamos a seleccionar No Limit.
Luego vamos a crear la propiedad de proyecto y de tareas que van a estar asociadas con las bases de datos acá arriba, así que no lo vamos a hacer ahora porque lo vamos a hacer más adelante. Y vamos a agregar unas cuantas más propiedades, más que nada para mostrarles cómo funcionan estas otras propiedades que no hemos utilizado hasta el minuto. Y para esto vamos a utilizar esta propiedad de select, que te permite crear un campo de selección única. A esta le vamos a llamar tipo, que lo que vamos a definir qué tipo de reunión es esto. Y vamos a definir distintos tipos de reunión. Vamos a poner reunión de trabajo, reunión amistosa, Jurfix, que es un término que utilizan para reuniones periódicas. Y vamos a crear una más que le vamos a llamar revisión semanal. Acá podemos ver que podemos cambiar el color. Y básicamente como estas son... Como este es un campo de selección única, acá solamente vamos a poder elegir un tipo. Acá vamos a definir tres tipos de reuniones. Acá vamos a poner reunión casa, reunión trabajo y reunión con Juan Pérez. Vamos a agregar un campo de texto donde vamos a agregar una descripción. Descripción. Una descripción de la reunión. Y veamos qué más no hemos utilizado hasta el minuto. Vamos a agregar un campo de URL donde podemos agregar una página web. La vamos a dejar tal cual. Vamos a agregar un campo de Files and Media que le vamos a llamar archivos. En caso que quisiéramos adjuntar archivos para esta reunión. Vamos a agregar un campo de correos. Y un campo de teléfono. Ahora básicamente con estas propiedades ya utilizamos todas las propiedades que nos permite Notion. Acá claramente una URL google.com nos permite agregar una dirección y si hacemos clic de hecho nos va a llevar a la página. Cuando hacemos clic en archivos aparece este menú que nos permite subir un archivo o poner un archivo directo desde un link de internet. Luego en la casilla de correos, nombre @correo.com, y nos permite enviar directamente un correo si es que tienes alguna aplicación que te permita enviar correos. Y lo mismo con un teléfono que te permite llamar si es que tienes alguna aplicación que tenga esta función. Ahora que ya vimos todas las funciones básicas, vamos directamente a la parte más jugosa que son las relaciones, los rollups y las fórmulas. Antes que todo, más que nada para que se vea ordenado, algo que puedes hacer en la base de datos de Notion es que por defecto va a mostrar todo el contenido de cada ítem de la base de datos, da lo mismo que tan largo sea. Esto tiende a hacer que la base de datos sea muy desordenada y en lo personal a mí me gusta siempre mostrar las tablas
apagando el switch de Wrap All Columns, que significa envolver todas las columnas. ¿Qué es lo que hace esto? Es que en vez de mostrar toda la información hacia abajo, va a mostrar la información hacia el lado hasta el ancho que tú hayas definido para esa propiedad. Entonces, por ejemplo, acá vemos que solamente muestra proyecto 2 y el proyecto 1 me aparece al lado, pero no me aparece por completo. Entonces, si quiero ver realmente qué proyectos están acá, tengo que hacer clic y acá me va a mostrar los proyectos que están seleccionados. Perdón, acá me va a mostrar los proyectos seleccionados. Entonces vamos a hacer esto para todas nuestras tablas. Para todas nuestras bases de datos, perdón. Y lo otro que vamos a hacer es poner un límite de 10 ítems por cada base de datos también, para que se vea más ordenado, ya que estamos viendo 3 bases de datos al mismo tiempo. Si estuviéramos trabajando en las bases de datos como páginas y solamente viéramos una base de datos a la vez, no sería muy relevante. Entonces, ahora sí, vamos a ver las relaciones, rollups y fórmulas en las bases de datos. En ese orden. Vamos a comenzar, en primer lugar, con las relaciones de base de datos. ¿Cómo creamos relaciones entre bases de datos? Entonces vimos que para la base de datos de tareas, creamos una propiedad de proyecto, pero la definimos por ahora como una casilla de selección múltiple. Pero en vez de ver estas opciones, quiero que de hecho me vincule mis proyectos con mi base de datos de proyectos. Entonces esta vez vamos a eliminar esta propiedad, en primer lugar. Y vamos a crear una nueva propiedad del tipo relation, que significa relación. Y vamos a seleccionar nuestra base de datos de proyectos. Al apretar el botón Add Relation, vamos a crear la relación. Y ahora, como pueden ver en esta ilustración, es una relación unidireccional. Es decir, que solo la base de datos de tareas va a mostrar proyectos relacionados. Pero en proyectos no se va a mostrar las tareas relacionadas. Entonces, como queremos que haya una relación bidireccional, vamos a hacer clic en el switch, vamos a activar el switch y vamos a dar a Update Relation, que significa actualizar relación. Y ahora vemos que hay una relación bidireccional entre la base de datos de tareas y proyectos. Otra propiedad que va a ser importante acá es el límite. Nosotros queremos que cada tarea solamente tenga un proyecto. Entonces vamos a definir que solamente podemos seleccionar una página. Por el contrario, queremos que los proyectos puedan tener muchas tareas. Entonces, para cuando vayamos a editar esta misma propiedad, pero en proyectos, no vamos a definir un límite de una página, sino que vamos a poner no limit. Pero para esta vamos a dejarlo en una página. Y ahora vamos a ver que se creó la propiedad de proyectos, que la vamos a poner acá. Y si vamos a la base de datos de proyectos, vamos a ver que automáticamente ya se creó nuestra relación de tareas. Entonces, si ahora nosotros vamos y seleccionamos un proyecto para nuestra tarea y ponemos el proyecto casa, vamos a ver que automáticamente en nuestra base de datos de proyectos aparece tarea 1, que fue a la cual le seleccionamos el proyecto casa. Como seleccionamos que solamente la relación sea limitada a una página, si es que yo cambio el proyecto a proyecto trabajo, vamos a ver que se elimina el proyecto casa y se reemplaza por el proyecto trabajo. A diferencia de esto, en la base de datos de proyectos, si vamos a editar propiedad, vemos que por defecto la relación aparece con no limit, que es sin límite. Entonces los proyectos no están limitados a tener una tarea, sino que pueden tener muchas tareas. Entonces podemos definir que este tiene también tarea 3 y tarea 2. Y si vemos nuestra base de datos de tareas, vemos que todas nuestras tareas ahora aparecen con el mismo proyecto asignado que se llama trabajo.
Ahora creemos la relación con la base de datos de reuniones. Vamos a eliminar nuevamente esta propiedad y la vamos a crear con el tipo de propiedad relation. Vamos a seleccionar nuestra base de datos de reuniones y vamos a poner show on reuniones, que va a hacer que la relación sea bidireccional, y vamos a ir a add relation. Ahora queremos nuevamente que las tareas pertenezcan solamente a una reunión, entonces vamos a limitar las reuniones a una sola página. Vamos a cerrar. Vamos a cambiar la posición de esta propiedad. Y vamos a ver que en nuestra base de datos de reuniones ya se creó nuestro campo de tareas. Ahora, de la misma forma, vamos a definir que las reuniones pueden tener muchas tareas. Entonces vamos a definir que esta tiene no limits, que no tiene límites. Algo que es muy útil una vez que empiezas a crear muchas propiedades, vas a darte cuenta que ya no puedes ver todas las propiedades de tu base de datos a simple vista. Dos cosas que puedes hacer. Uno es hacer que tu página se muestre en full width, en ancho completo. Y lo segundo es que apretando la tecla Shift en el teclado y con la rueda del mouse puedes recorrer la base de datos hacia los lados. Entonces con la rueda del mouse puedes ir hacia arriba y hacia abajo, y dentro de la base de datos vas a ir hacia los lados. Ahora vamos a ver en primer lugar las fórmulas y posteriormente los rollouts. Vamos a ir a esta propiedad que llamamos tareas activas, y lo que vamos a hacer con esta propiedad es que vamos a crear una fórmula que nos va a mostrar cuántas tareas hay que no tengan la propiedad como hecho. Si recuerdan, en nuestro campo status, en nuestra propiedad status, definimos los status como pendiente, en progreso y hecho. Entonces vamos a definir una tarea activa como cualquier tarea que no tenga el campo status como hecho. Es decir, cualquier propiedad que tenga ya sea en progreso o pendiente. Para esto vamos a ir a la propiedad de tareas activas en nuestra base de datos de tareas. Y como dijimos, esta en verdad pretendía ser una fórmula. Así que vamos a cambiar la propiedad de texto al tipo de propiedad avanzada llamada fórmula. Y vamos a ir a edit, que significa editar. Ahora, claramente no es la intención de este video enseñar cómo programar. Entonces, básicamente espero que tengan ya algunas nociones sobre programación. Si es que no es el caso, les recomiendo tomar algún curso básico de programación. En Notion lo que se puede hacer realmente son algunas funciones básicas. Así que no hay que tener grandes conocimientos de programación para poder hacer algo. Así que acá lo que vamos a ver básicamente es cómo llamar otras propiedades dentro de nuestra base de datos, y vamos a ocupar quizás algunas funciones condicionales. Entonces, ¿cómo se llama a otra propiedad de la base de datos? Es básicamente haciendo clic en alguna de estas propiedades, que son nuestras propiedades de la base de datos. Entonces, por ejemplo, si quisiera llamar a la propiedad de status, simplemente hago clic en status y va a aparecer inmediatamente el texto o el código que hace la llamada a la propiedad de status, que es básicamente prop y entre paréntesis y entre comillas status. Y vemos que inmediatamente nos muestra el resultado, y es básicamente como texto cuál es nuestro status, ¿verdad? Ahora lo que vamos a hacer, como esta
es una fórmula que vamos a crear que se llama tareas activas. Lo que queremos ver es cuántas tareas tiene esta... Perdón. Lo que queremos saber es si que esta tarea está activa o no. ¿Qué significa que esté activa o no? Básicamente es que cualquier tarea que no tenga como estatus hecho es una tarea activa. ¿Por qué? Porque si no está hecho, quiere decir que es una tarea que está pendiente o que está en progreso. Entonces vamos a definir que si if status es distinto, cuando pones un signo de exclamación antes del igual, quiere decir lo opuesto igual, o sea, distinto. Entonces, si status es distinto a string hecho, quiere decir que es una tarea activa. Entonces vamos a definir que si esta condición se cumple, es true, quiere decir que es verdadero. Y si no se cumple, vamos a definir que es falso. Y vamos a ver que el resultado de esta fórmula es que si es que la tarea no está hecha, no está completada, va a mostrar un ticket que muestra que la tarea está activa. Y si sacamos el ticket y dejamos la tarea como pendiente, vamos a ver que eso va a afectar el resultado de nuestra fórmula. Ahora, ¿para qué creamos esta fórmula de tareas activas? Es porque vamos a mostrar en nuestros proyectos cuántas tareas activas tiene cada proyecto. Entonces, ¿cómo mostramos cuántas tareas hay activas en nuestra base de datos de proyectos? Para esto tenemos que hacer una llamada de información de la base de datos de tareas hacia nuestra base de datos de proyectos. Esto es a lo que le llamamos un rollup. Entonces nuestra base de datos de tareas activas la vamos a cambiar al tipo de propiedad llamado rollup. Y tenemos que elegir primero con qué relación vamos a trabajar. Para esto, por supuesto, ya hay que haber creado una relación con la otra base de datos, lo cual ya hicimos, ¿verdad? Ya creamos una relación entre la base de datos de tareas y la base de datos de proyectos. Entonces elegimos qué relación queremos trabajar, trabajamos la base de datos de tareas y luego te pregunta qué propiedad de la base de tareas quieres llamar hacia nuestra base de datos de proyectos. Y vamos a seleccionar nuestra propiedad de tareas activas. Y podemos ver que el resultado es que nos muestra para cada proyecto que tiene tareas asignadas qué tareas están activas o inactivas. Ahora realmente no me interesa que me muestre una por una cuántas... no me interesa que me muestre una por una cuál es el estado de cada tarea. Lo que me interesa saber es cuántas tareas hay activas. Entonces, acá donde vamos a esta opción que se llama Calculate, que significa calcular. Y en vez de Show Original, que significa mostrar el original, vamos a ir a la opción Checked, que significa chequeadas. Y lo que hace esta opción es que va a sumar todos los campos que estén chequeados. Entonces inmediatamente ahora acá me está mostrando que hay dos tareas activas. Tengo 3 tareas asociadas a este proyecto, pero hay solo 2 que están activas. Y si vamos a nuestra base de datos de proyectos, vamos a ver que exactamente son 2 solamente las tareas. Vamos a ver que son solamente 2 las tareas activas. Vemos que está funcionando como corresponde. Finalmente, para ver otra funcionalidad de las fórmulas, vamos a ver cómo podemos crear un indicador en base a otras 2 propiedades. Entonces acá vamos a definir que esto tiene una urgencia de 3, esto tiene una urgencia de 4, esto tiene una urgencia de 5, esto tiene un impacto de 6, esto tiene un impacto de 3 y esto tiene un impacto de 5. Entonces acá vamos a editar esta propiedad, la vamos a transformar en una fórmula y vamos a crear un indicador en base a estas 2 propiedades.
Y lo que vamos a hacer básicamente es que vamos a sumar urgencia más impacto y lo vamos a dividir por 20. ¿Por qué? Porque básicamente urgencia e impacto pueden ir como máximo del 1 al 10. Entonces, si ambos son 10, el número máximo que vamos a tener es 20. Entonces, lo que nos va a dar esto es un número que lo vamos a definir como un porcentaje y lo vamos a ilustrar con un anillo. Entonces, nuestro indicador de U más I nos va a mostrar una relación entre urgencia e impacto y va a crear este nuevo indicador que va a estar ilustrado también con este anillo. Finalmente, ¿qué nos falta para terminar nuestro sistema de gestión de tareas y proyectos? Sería agregar las relaciones de reuniones de nuestra base de datos de reuniones a nuestra base de datos de proyectos y nuestra base de datos de tareas. Ya creamos la relación con la base de datos de tareas. Ahora hay que crear la relación con la base de datos de proyectos. Entonces vamos a agregar propiedad, vamos a relation, elegimos la base de datos de reuniones, ponemos show en reuniones para crear la relación bidireccional. Definimos que cada reunión solamente puede tener un proyecto asociado y damos a agregar relación. Y vemos que creó el campo de relación tanto en tanto en la base de datos de proyectos como en la base de datos de reuniones. Y ordenamos esto un poco. Perfecto. Con esto podemos ver que ya tenemos nuestras 3 bases de datos completas. Por supuesto que hay mucho más que podría hacer en orden para tener un sistema mucho más completo de tareas y proyectos. Esto es algo que de hecho vamos a profundizar en otro video donde les voy a compartir mi plantilla de gestión de tareas y proyectos en Notion, la cual pueden encontrar acá en las tarjetas o en el enlace abajo en la descripción. Y finalmente, para terminar de explicar las bases de datos en Notion, lo que vamos a ver ahora son las vistas de bases de datos. Como vimos, para diseñar estas bases de datos, ocupamos esta vista de tabla. Sin embargo, dependiendo qué es lo que quieras hacer, puede que quieras ver esta información de base de datos en distintos tipos de vistas. Por ejemplo, vamos a crear una nueva vista haciendo clic en el más. Y inmediatamente cuando creamos una nueva vista de base de datos, nos va a preguntar qué tipo de vista queremos. Tenemos la vista de tablero, de timeline, que es básicamente una vista de tipo carta Gantt. La vista de tablero es básicamente una vista de tipo Kanban, tipo Trello. Una vista de calendario, una vista de lista y una vista de galería. Entonces, para nuestros proyectos vamos probablemente a querer ver una vista de tipo Kanban. Entonces vamos a seleccionar la vista de tipo tablero y acá tenemos que elegir cómo queremos que las tarjetas que se muestran en el tablero se agrupen. Entonces vamos a Group By y vamos a elegir qué tipo de propiedad es la que va a definir los distintos grupos de el tablero Kanban. Y vamos a definir que lo agrupe según la propiedad status. Ahora, recuerden que la propiedad status tiene 2 tipos de categoría. Tiene las macro categorías que son to do, en progreso y completado, y cualquier subestatus que creamos dentro de estas macro categorías. Como solo creamos una categoría por cada una, no va a haber mucha diferencia, pero si hemos creado más categorías, podemos acá tener la opción de agrupar por grupo, que quiere decir
por estas macro categorías o por opción particular. Acá vamos a definir que agrupe por opción en particular y podemos ver que creó de inmediato estos tres grupos: por hacer, en progreso y completado. Y simplemente arrastrando las tarjetas, vamos a ver que cambia el estatus de nuestros proyectos. Entonces podemos ver que el arrastrar la tarjeta de un estado al siguiente cambia el estatus de los distintos ítems de la base de datos. Ahora podemos ver que en esta vista de tarjetas podemos definir qué propiedades queremos que se muestren. Entonces, por ejemplo, podemos definir que quiero que se muestre las tareas y quiero que se muestre al líder de proyecto. Entonces vamos a poner que acá vamos a definir quién es el líder de proyecto. Y vemos que esto se empieza a visualizar en las tarjetas. Antiguamente en esta vista de tarjetas solamente se podía visualizar la información, pero gracias a una actualización muy reciente de Notion, ahora de hecho también se pueden cambiar algunas propiedades dentro de las mismas tarjetas. Ahora para las tareas quizás queremos ver una vista tipo carta Gantt, que nos muestre la dimensión temporal, cuando vamos a hacer estas tareas. Entonces podemos crear una nueva vista del tipo timeline. Y acá definimos qué fecha es la que vamos a utilizar para definir cómo aparecen las tareas. Y podemos ver que se muestre o no la tabla al costado. Y como siempre, si vamos a propiedades, podemos indicar que se muestre o no ciertas propiedades que pueden ser relevantes, como quizás el estatus. Luego puede que necesitemos también una vista de calendario. Entonces creamos una nueva vista de calendario. Y acá también muestra una vista de tarjetas, donde podemos elegir qué información queremos que se muestre. Entonces, por ejemplo, acá estamos viendo el responsable, el estatus de la tarea y a qué proyecto pertenece la tarea. Luego quizás queremos una vista tipo lista. Esta vista puede ser más amigable para las personas que están más acostumbrados a un estilo to-do de las tareas. Porque acá básicamente lo que puedes hacer es en las propiedades que muestras para las propiedades del tipo status, en vez de elegir select, puedes elegir checkbox. Entonces acá básicamente esto te queda como una lista de to-dos. Y finalmente tenemos la vista de galería, que vamos a ocuparla para las reuniones. Y vamos a hacer que nos muestre el contenido de la página. Podemos definir el tamaño de la tarjeta. Vamos a poner large. Vamos a poner que siempre que se abra en el modo side pick. Vamos a explicar de inmediato qué significa eso. Y como otras opciones tenemos que muestre el cover. Es decir, cuando creamos una página y definimos un cover, que muestre eso. Podemos elegir que muestre un contenido o que muestre un archivo asociado. O que no muestre nada también. Entonces vamos a elegir el contenido. Y mejor vamos a elegir tamaño mediano.
Entonces vamos a ocupar esta base de datos de reuniones no solamente para definir cuándo son las reuniones, sino que también para tomar notas de reuniones. Entonces vamos a poner nota de reunión con Juan Pérez. Y hacemos un bullet point. Ítem 1. Compromiso 2. Tarea 4. Luego abrimos. ¿Qué es lo que significa el modo sidepick cuando se abre una página? Es justamente lo que estamos viendo ahora. Que cuando hacemos clic en un ítem en la base de datos, en vez de mostrarlo de forma central, muestra una vista de costado donde podemos interactuar tanto con el contenido interior de la página como con el contenido de la página donde está la base de datos. Y acá ponemos notas, reunión, trabajo. Y ponemos un texto. Y como se puede ver acá, tenemos una típica vista de notas que se puede ver en cualquier aplicación de notas, ¿verdad? Entonces podemos ver nuestras reuniones de esta forma un poco más amigable. Ahora, junto con este último tipo de vista o de layout, en el cual se puede visualizar las bases de datos, me gustaría mostrar la propiedad de grupos. Nosotros definimos que cada reunión solamente puede tener un proyecto asociado, ¿verdad? Entonces, yo creo que me muestre la galería, pero no creo que me muestre todas las reuniones juntas, sino que creo que me muestre las reuniones por proyecto. Acá es donde entra en juego la función de grupo. Entonces nosotros podemos definir que agrupe los distintos ítems de la base de datos según alguna propiedad de la base de datos. Y en este caso vamos a elegir proyecto. Y vamos a ver cómo de forma automática Notion agrupa las reuniones o los ítems reuniones según proyecto. Y crea una categoría también que se llama no proyectos, que es básicamente donde va a poner todo proyecto que no tenga un proyecto asignado. Podemos ver que pueden organizarse los grupos de forma alfabética o alfabética inversa o de forma manual. Si eliges manual, tú básicamente puedes cambiar acá de forma manual qué quieres que se muestre antes y qué se muestra después. Y puedes elegir que esconda los grupos que no contienen nada. Entonces, si vemos cómo queda esto ahora, básicamente todas las reuniones quedan automáticamente agrupadas según reunión. Ahora esto lo podemos visualizar mejor si es que ponemos un icono para cada proyecto. Entonces, como casa, vamos a poner un icono de home. Para trabajo, vamos a poner un icono de business. Y para proyecto con Juan, vamos a poner la grúa. Entonces ahora vemos que en la agrupación no solamente muestra el proyecto, sino que muestra el icono. De verdad que en la medida que las bases de datos van creciendo, uno empieza a apreciar los emojis. De verdad, no subestimen el poder de los emojis. Póngale emojis a todo. Ayuda a navegar su sistema de forma mucho más fácil, sobre todo cuando estos sistemas empiezan a crecer. Ahora, para terminar, vamos a mostrar la función de filtro y de orden de las bases de datos en Notion. Entonces digamos que queremos mostrar nuestras tareas, pero queremos que las muestren en orden cronológico, según la fecha de acción. Para esto vamos a sort, y que significa ordenar,
y seleccionamos fecha de acción. Y acá inmediatamente crea un sorting o un orden de la base de datos según la fecha de acción de forma ascendente. De forma alternativa también podemos seleccionar un orden de forma descendente y podemos ver que ordenó nuestros ítems de la base de datos de forma descendente. Ahora vamos a duplicar esta vista de base de datos de tabla y vamos a llamarle a esta tabla tareas activas, donde solamente queremos ver las tareas que no están completadas, porque las tareas que ya están completadas son una distracción. Queremos enfocarnos en las cosas que están por hacer, ¿verdad? Para esto vamos a crear un filtro y vamos a definir que el filtro se aplica a la propiedad status y vamos a definir que muestre todo lo que no tenga is not propiedad como completado. ¿Qué va a hacer esto? Es que de forma automática va a esconder cualquier tarea que tenga una propiedad status como completado. Entonces, si completamos, marcamos completa o hecho una tarea, de forma inmediata esta va a desaparecer de esta vista. Sin embargo, podemos ver que en la vista de tabla, donde aún no hay filtros, aún podemos visualizar todas las tareas. Y si sacamos el estatus de hecho y vuelve al estatus to do o pendiente y vamos a tareas activas, nuevamente vamos a ver que aparecen todas las tareas. Ahora, alternativamente, esta es la forma simple de aplicar filtros, pero también podemos aplicar lo que se llaman filtros avanzados. Y acá podemos crear grupos de filtro. Entonces acá vamos a eliminar este filtro y vamos a crear un grupo de filtro que va a contener la misma condición que creamos antes, y es que el status no sea completado. Y vamos a crear una segunda condición que va a hacer que la fecha de acción sea hoy. Entonces va a filtrar para que se muestren solamente las tareas del día de hoy. Entonces esto le vamos a llamar tareas activas hoy. Y podríamos crear otra condición más, creando otro grupo de tareas si quieres, donde el proyecto contenga trabajo. Entonces solamente va a mostrar las tareas que no estén hechas, que no estén completadas, que tengan fecha de acción el día de hoy y que además tengan como proyecto trabajo. Y vemos que la única tarea que cumple todas estas condiciones es la tarea 3. Ahora, como definí estos filtros, esto también sirve para condicionar los nuevos ítems en esta vista de la base de datos. Entonces, como ya tengo estos filtros aplicados y creo una nueva tarea, pueden ver que de inmediato me llenó la tarea con la fecha de acción del día de hoy. El status no está hecho, entonces por defecto definió que está como pendiente. Y que el proyecto es trabajo. Inmediatamente al crear la nueva tarea ya cumple con todas estas condiciones. Y de esta forma podemos ir condicionando los nuevos ítems de las bases de datos.